Buenas noches, estamos en un nuevo programa en Cuestión de Fe para acompañarlos con herramientas, con elementos para reencontrarnos con nuestra fe o para profundizar en ella. En este programa nos va a estar acompañando nuevamente Daniela Franco para hablar sobre nuestra familia y sobre la familia en general y particularmente sobre el sacramento del matrimonio, que es en definitiva el que funda y fortalece toda familia. También en este programa vamos a seguir profundizando sobre la encíclica del Papa Francisco, este documento que hace muy poco nos dio a conocer sobre el tema de la ecología, que se llama Laudato Si, y especialmente en lo que es el inicio de la encíclica, que es una visión sobre los problemas actuales del mundo. También nos va a estar acompañando en este programa, como lo hizo la semana pasada, el padre Gregorio Nadal, que nos va a plantear su reflexión espiritual sobre la necesidad siempre de tener un recuerdo agradecido, ¿no? De poder recordar de manera agradecida aquellas cosas que nos han pasado tan lindas y que seguramente Dios nos ha regalado. Y también el padre Marcelo Carraza nos va a seguir introduciendo en el mundo de la Biblia, particularmente en el Génesis y especialmente en los primeros capítulos del Génesis que nos hablan de la creación del mundo. ¿Cómo interpretar este pasaje que ha sido muchas veces controvertido, especialmente a partir del desarrollo de la ciencia? Esto y mucho más es lo que vamos a estar compartiendo en este programa de Cuestión de Fe, por eso les damos la bienvenida. En el inicio de este segundo programa, como hicimos la semana pasada, vamos a hablar sobre el tema de la familia. Habíamos hecho una introducción hace 7 días respecto de la importancia de este tema que va a ser debatido en la Iglesia en el marco de un sínodo de obispos, que en realidad ya viene siendo debatido en este tiempo en las comunidades, en las parroquias, a través de distintas consultas que se han realizado. Y hoy queremos entonces introducirnos un poco más en el tema concreto de la familia. Por eso, como la semana pasada y durante este ciclo, nos está acompañando Daniela Franco. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy bien, y hoy entonces quedó pendiente hablar ya concretamente sobre lo que sería el núcleo del inicio, podríamos decirlo, de constitución de una familia y algo tan importante como es el sacramento del matrimonio, ¿no? Bien, hoy buenas noches para todos, pero vamos a hablar del sacramento del matrimonio, como la importancia de esa alianza que una pareja decide, cuando decide de alguna manera acercarse a la parroquia y pedir el sacramento, descubre y empieza ya un camino de una alianza de amor con Dios. Lo importante de saber acerca del sacramento que es un querer de Dios, que no es una cuestión de que alguien lo había decidido, que lo había pensado, que nos encontramos. Está fantástico que de alguna manera las parejas puedan pensar que es un querer de Dios desde siempre. Lo grandioso de pensar que Dios desde siempre nos había elegido para estar juntos y nos había elegido para que algún día formemos una familia. Y este sacramento lo que viene de alguna manera es a derramar esa gracia que el Señor nos tiene reservada, y en el sacramento, que es un signo sensible, así como los otros sacramentos que en las distintas etapas de la vida colaboran y nos van ayudando a salir adelante, a comprometernos con la fe, este sacramento lo que hace viene a derramar la gracia de Dios en esta unión de la familia. Está bueno esto de recordar esto de la gracia, ¿no es cierto? Porque tenemos que siempre recordar que la gracia es precisamente la presencia de Dios que nos ayuda para algo concreto, ¿no? Y sabemos de las dificultades, de los problemas que se presentan en la vida matrimonial, en la vida familiar, y esta gracia, esta presencia de Dios lo que hace es eso, ¿no es cierto? Es ayudar a poder vivir esta vida que no es una vida color rosa, sino que también tiene sus problemas. Si lo decimos de alguna manera, ni el matrimonio civil ni el matrimonio católico nos van a solucionar los problemas, porque problemas en todas las familias hay. Lo que va a hacer es, de alguna manera nosotros vamos a tener una ayuda extra, y esa ayuda extra significa esa gracia de Dios que viene a colmar nuestra familia.
Y lo importante saber es que es una donación. Yo me dono al otro y hago lo mismo que Cristo hizo por la iglesia. Ese amor loco que Cristo tuvo en la cruz, que lo llevó a dar la vida por nosotros, la misma donación. Por eso en el sacramento hay una parte donde el sacerdote nos dice, bueno, hasta que la muerte los separe. Y eso hasta que la muerte nos separe. Aquel que va a pedir el sacramento no le dice, bueno, mira, me voy a casar y de alguna manera, bueno, por 3 años, por 4 años, sino que lo voy a hacer hasta que la muerte nos separe. Sí, nos ponemos a pensar, decimos, uy, qué grandioso, cuánto tiempo, pero si nosotros vivimos ese sacramento y vamos acompañando esa fe en familia, ese tiempo se transforma en un tiempo de proyección para la santidad. ¿Puede algún matrimonio cristiano llegar a ser santo? Y por supuesto, porque yo voy a ser santa haciendo santo a mi esposo, y esa santidad también está propuesta desde la iglesia para los matrimonios. Que muchas veces no lo sabemos y observamos de alguna manera las estampitas, pensamos en aquellos grandes santos que han sido forjadores en la historia, pero nosotros también como matrimonio católico podemos llegar a ser santos con nuestro matrimonio. Sí, ahora dentro de muy poco el Papa Francisco va a canonizar a los padres de Teresita de Lisieux, ¿no es cierto?, que también con su testimonio y su ejemplo hicieron, bueno, que precisamente su hija pudiera ser santa, ¿no? Pero realmente es muy lindo porque tanto ya San Juan Pablo II como el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco quieren mostrar eso, quieren mostrar que la santidad es una vida para todos, es una posibilidad en realidad para todos, no solamente para monjas, para curas, como a veces vemos en las estampitas, sí, que solamente hay monjas y curas, sino realmente para todos, ¿no? Y que ser santo es poder vivir esta vida en Dios con la alegría que significa eso y con la felicidad que significa precisamente estar siguiendo el camino de Cristo. Pero bueno, volviendo al sacramento del matrimonio, ¿cuáles son las características de este sacramento? Las características de este sacramento, las principales serían 2. Vamos a hablar primero de las características y después, bueno, de la forma canónica en sí del sacramento. Las características más importantes de este sacramento son 2, que son la unidad y la indisolubilidad. La unidad, nosotros unimos, nosotros dos en el matrimonio nos unimos con Dios, y esa unidad nos lleva a fortalecernos y de alguna manera termina siendo también la consecuencia de la indisolubilidad, que significa ese para siempre. Lo vamos construyendo todos los días y lo hacemos con distintos pilares. Nosotros, hay varias citas bíblicas desde el Génesis, en Marcos, en Efesios, en Corintios, que nos muestran, bueno, dejará a su padre y a su madre y se unirá al otro y serán una sola carne. Esa es la unidad, vamos a pasar a ser una sola carne, y esos mensajes que se van dando a lo largo de toda la palabra de Dios vienen a hacerse carne en nuestro matrimonio católico. Por eso son tan importantes esas 2 características, la unidad y la indisolubilidad, ese compromiso que nosotros hacemos el uno al otro para sacar adelante este matrimonio. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Nosotros vemos un montón de testimonios en cada una de las familias, de nuestras familias, y sabemos que es posible, pero para que realmente sea posible necesita de una formación de alguna manera. Pasa de la etapa del enamoramiento, que es lo que nosotros cuando conocemos a alguien decimos, bueno, es más allá del me gusta y me siento bien con esta persona, es atractiva, pasa de esa etapa. Esa etapa ya pasa el compromiso, pasa a decir, bueno, yo con esta persona quiero construir realmente mi familia y quiero salir adelante, y pienso que en esta familia, porque también es imagen de la Santísima Trinidad, donde somos 2, vamos a ser 3, vamos a ser 4, o no. Porque el proyecto de Dios para nosotros, cuando realmente la familia se constituye, puede que no, y puede que de algún modo nuestra familia se constituya a través de la adopción. Hay un montón de maneras, de formas de dar amor, y a veces, bueno, el proyecto que Dios tenía para nosotros es otro. En esto que vos decías de la unidad y de la imagen también de la Trinidad,
que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que son tres, pero que forman uno, ¿no es cierto? A mí siempre me gusta mucho recordar el tema de que lo que se está hablando es de unidad, no de uniformidad. Y que cuando hablamos de unidad hablamos de preservar las diferencias, las características, las particularidades de cada uno, ¿no? Entonces también en esto el matrimonio no anula nuestras particularidades ni nos tiene que asemejar completamente o a otra persona y demás, sino que lo que hace es unirnos, pero cada uno también manteniendo su particularidad, sus riquezas, sus capacidades, sus carismas, que en definitiva son puestos al servicio para formar esa unidad de dos y de una familia cuando son más, ¿no? Bien, a unirnos sí, la finalidad también es el complemento, el complementarnos como pareja y el lograr, cuando el otro crece, también crece la pareja, cuando yo crezco también crece nuestra pareja, no viene de alguna manera a separar, como lo mencionaba, sino que viene a unir y con eso tiene que ver la unión. En cuanto a la importancia de alguna manera de cómo se celebra o cuáles son las características de la forma canónica, si vamos a focalizarnos ahora en eso, son tres las características principales. Necesitamos 2 testigos y un ministro para el sacramento, un testigo de la iglesia, que sería el sacerdote. Pero lo importante en el sacramento somos los cónyuges. Eso es de alguna manera lo que hace el sacramento. Después que no haya impedimento, o sea que ninguno de los dos sea coaccionado, obligado de alguna manera a casarse, sino que lo hace por propia libertad y por propia, de alguna manera, responsable. Y el otro elemento es un consentimiento válido y eficaz. Desde la pastoral prematrimonial nosotros estamos insistiendo de alguna manera que el compromiso lo hagan los cónyuges. Que yo, Daniela, por ejemplo, le digo a mi esposo Edgardo, yo te acepto y prometo esto, y entonces estamos insistiendo en eso, no solamente por lo hermoso del compromiso, sino porque yo me dono a la otra persona y la otra persona se dona a mí. Y bueno, y ahí pasamos a esa unidad que vos ya mencionaste. Sí, es muy lindo también esto que a veces no se sabe de que en realidad quienes realizan el sacramento son, como vos decías, los propios novios, ¿no es cierto? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué cura me casó? ¿No es cierto? Tal cura me casó o me va a casar tal cura. Y en realidad es el único sacramento donde el cura lo único que hace es ser testigo, ¿no es cierto? Como vos decías, son los mismos novios los que se casan son ellos. El cura es un testigo de la celebración y por lo tanto, como testigo en representación de la iglesia puede ser un sacerdote, un obispo, un diácono o inclusive un mismo laico que puede tomar ese compromiso a los novios, ¿no es cierto? Pero es muy lindo también tener en cuenta esto del protagonismo realmente de los novios en el momento del matrimonio, haciendo eso que vos decías que es una alianza, ¿no? Que es un pacto, un auténtico pacto de amor para toda la vida. Y esa alianza, ese pacto de amor, lo tenemos que preparar. Muchas veces nosotros nos preocupamos por preparar otras cosas que también son valiosas, como la fiesta, como donde nos vamos a ir de luna de miel, pero esta preparación también para el sacramento. Por eso, si alguna pareja, muchas que tal vez nos están viendo, tienen la iniciativa de acceder al sacramento, de decir, bueno, me encantaría recibir esa gracia de Dios, bueno, acércate a tu parroquia. Andá a tu comunidad, planteáselo al sacerdote y llevar un camino de preparación que lleva a poder realmente lograr vivir de una manera y experimentar lo valioso, lo importante de esa ceremonia, y que no es un momento más, sino que es un momento que nos va a consagrar para toda la vida. Además, el sacramento del matrimonio no implica la fiesta, ¿no? Porque hay gente que no se casa porque dice, bueno, no tenemos plata para la fiesta, pero en realidad uno se puede casar en cualquier momento y hacer una cosa muy íntima. Lo importante es que haya ese deseo realmente de que sea así. Una familia. En ese deseo de construir a la familia, también a partir del sacramento Dios nos llama a un montón de cosas, y una de las misiones más importantes que nos da, nos hace como colaboradores de su empresa, de alguna manera, ¿no? Nos hace socios, y en eso asociarnos implica que es un llamado también a la procreación. Entonces, es más que valioso el sacramento. Claro. No hay que tener miedo a casarse. No hay que tener miedo a casarse, y bueno, los invitamos. Estaría buenísimo que si alguno tiene alguna duda acerca del sacramento, se acerque a la parroquia y para charlar. Estamos dispuestos también a contarle cómo vivimos los matrimonios católicos en esta gracia de Dios. Bien, perfecto.
Bueno, Daniela, te agradecemos tu participación en este programa. Seguramente quedarán muchas preguntas, ¿no es cierto?, que a lo largo también de los próximos programas iremos evacuando, y también la misma gente que nos puede formular sus inquietudes, sus preguntas sobre esto, como vos decías, acercarse a una parroquia, acercarse a ustedes que dan las charlas prematrimoniales aquí en Gualeguay, que es un servicio muy interesante porque realmente a veces se descubre, ¿no es cierto?, ustedes lo experimentarán así, se descubre el valor del sacramento del matrimonio. Mucha gente que tal vez se va a casar por una cuestión social y ahí descubre lo que va a hacer, ¿no? Además, en las charlas prematrimoniales no solamente prestamos un servicio nosotros, que lo hacemos de corazón y de alguna manera para dar testimonio de cómo vivimos nuestra fe, sino que nosotros crecemos en gran cantidad, ¿no? Porque bueno, el Señor allana los caminos de alguna manera y nos va mostrando a nosotros también cómo otras parejas tienen mucho para ofrecer. Así que bueno, en este compromiso que lo tenemos hace tiempo, por una iniciativa, bueno, de alguna manera tuya y de los sacerdotes de nuestra comunidad, que estamos realizando estas charlas prematrimoniales a nivel ciudad. Bueno, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, la semana que viene vamos a charlar seguramente de la misión y del designio de Dios sobre esta familia que ya tiene el sacramento y que, bueno, que aspira a tener. Bueno, gracias, Daniela, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros vamos entonces a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir aquí en Cuestión de Fe. CENAF, Centro de Actividades Físicas, Artes Marciales, Circuitos Personalizados, Gabinetes de Masajes y Tratamientos Estéticos, Aeróbico, Taekwondo, Boxeo Amateur y Profesional, Moderno Equipamiento, Servicio de Bar y Cafetería y mucho más. Lunes a viernes de 8 a 22 y 30 horas. CENAF, Mitre 93. Bajate la aplicación móvil de Canal 2. Canal 2. Y conoce al instante la programación de nuestro canal local y de todos los canales de la grilla. Ingresá a Play Store o App Store. Búscala como Guía Canal 2 Gualeguay. Descargala en tu dispositivo móvil y llévanos a todos lados. Podrás mirar los destacados y configurar recordatorios para no perderte nada. Y conocer datos de los programas y conductores. Guía Canal 2 Gualeguay. La aplicación móvil de Canal 2. El canal de la ciudad. Continuamos en Cuestión de Fe y como lo hicimos también la semana pasada, el padre Gregorio Nadal, que es sacerdote en Gualeguaychú, es formador del seminario, nos está acompañando en este ciclo con una serie de reflexiones que nos ayuden también a vivir nuestra propia espiritualidad y a plantearnos muchas veces nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios mismo, a veces desde el presente y otras veces también desde nuestras situaciones inclusive del pasado. Por eso vamos a escuchar ahora entonces al Padre Gregorio, que nos va a ayudar a reflexionar y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para poder escucharlo con atención. Buenas noches, Pedro, buenas noches a toda la audiencia. Un gusto entrar nuevamente al hogar de ustedes. Seguramente están compartiendo algo para comer, están regresando del trabajo, están pensando qué van a hacer mañana. Y es lindo terminar este atardecer del día con un pensamiento desde Dios también. La Pascua es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría también. Y una oración de Pascua del domingo 6 del tiempo de Pascua dice que, Señor, ayúdanos a continuar viviendo con la alegría, recordando las maravillas que tú haces. Parece que la liturgia nos propone justamente esto de continuar con alegría porque parece que somos medios olvidadizos de esto. Ante cualquier problema nos venimos abajo y esa alegría pascual como que se nos va borrando y más a lo largo de toda la vida y de todos los años también. Y Pascua es siempre, Pascua es no solamente un tiempo especial, unos meses, sino cada vez, cada día es Pascua, cada amanecer, cada atardecer es Pascua. Es el sol que nace, es la luz que viene a nuestra vida también.
Y si toda la vida es Pascua, tenemos que vivir siempre con alegría. ¿Y cómo hacemos para vivir siempre con alegría? Bueno, la liturgia, yo que les decía recién, esa oración dice esto: recordar. Nowen decía que recordar es pasar por el corazón. Y si buscamos realmente la etimología de esta palabra, re es pasar, cordis es corazón. Entonces, para vivir en alegría hay que recordar. ¿Qué cosas? Hay que pasar por el corazón esas alegrías que tuvimos en la vida. A ver, tomate un minuto, pensalo y empezá a recordar. A ver, el nacimiento de un hijo, cuando te dijeron que ibas a ser papá, que ibas a ser mamá, la primera ecografía, tu primer trabajo, el parto, una comida familiar, el trabajo, una buena noticia, un montón de cosas que si vos las empezás a recordar te vas a dar cuenta que son muchas las alegrías. Y hace un tiempo atrás, en un retiro espiritual, les propuse también esto y una señora me decía: cuando las recordé, la verdad que fueron muchas más estas alegrías que las tristezas que también las tuve. Y fíjense qué lindo esto, cuando uno recuerda, sin duda que tenemos tristezas, dificultades, la ausencia de un ser querido, algo que no salió bien, pero cuando uno recuerda las alegrías, como le dije recién, pasándolas por el corazón, ahí nuevamente le hace la alegría. Y esta mujer me dijo: la verdad que son menos las tristezas y las dificultades que los gozos que tuve a lo largo de toda mi existencia. Y me parece que esto es genial, me parece que es genial porque nosotros tenemos muchas alegrías durante todo el día, pero como vivimos tan acelerados, que corremos, que venimos para acá, que esto, que lo otro, que no nos alcanza el tiempo, es difícil recordar. Entonces, ante un tiempo tan agitado, te propongo que recuerdes más las cosas lindas que tuviste para vivir, como decía el Papa Juan Pablo también, con pasión el presente que está cargado de amor, este presente que Dios está con nosotros y nos quiere fascinar justamente con las pequeñas alegrías que Él mismo nos va dando cada día. Y yo noté algo acá también que les quiero compartir con esto, ¿no? Una persona que está alegre está feliz. ¿Y saben qué es ser feliz? Hay una canción en la iglesia que dice que amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerlo feliz. Feliz es amar. Amar es feliz, es ser feliz. Y fíjense, amar es hacer felices a los demás. Cuando yo estoy contento, cuando estoy alegre, como le decía recién, puedo amar a todo el mundo porque estoy feliz, porque estoy contento y quiero hacer felices a los demás también. Pero si yo no estoy alegre, no puedo estar feliz yo y hacer felices a los demás tampoco, y por tanto no puedo amar a nadie, ¿no? Entonces, lo que les propongo en este atardecer del día justamente es esto: recordar las alegrías en primer lugar. Eso te va a llenar de felicidad y vas a hacer felices a los demás viviendo lo que Jesús nos propone, que es el mandamiento del amor. Pero a veces nos cuesta esto. Nos cuesta demasiado vivir el mandamiento del amor, hacer felices a los demás y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te propongo lo siguiente, un ejercicio. Si te cuesta amar, pensá cómo estás amando. ¿Cómo estás haciendo felices a los demás? ¿Y de qué modo? Y yo pensaba, a veces no amamos porque no tenemos delicadeza en el amor, en el trato con los demás también. No tenemos delicadeza en los gestos, en las palabras. Un matrimonio que se trata mal, por supuesto que no se ama y es feliz, no es feliz, porque no es delicado en el trato. Para conservar la alegría y la felicidad, tenemos que tratarnos mucho mejor. El Papa dijo un gracias, un te agradezco, un abrazo, un por favor, pase usted, buen día, buenas noches. Las indelicadezas del amor hacen que no seamos felices. Te propongo esto: cuando estabas de novio, estabas buscando a alguien así, y venía a lo mejor un muchacho, una chica, y había mucha delicadeza en el amor, una flor, una risa, una diversión. ¿Qué pasó después con todas esas delicadezas del amor en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en donde estás? ¿Qué pasó con esas delicadezas? ¿Dónde quedaron? A lo mejor se adultizaron y tenemos hoy una vida aburrida, no feliz. Por eso nos amamos, por eso no estamos felices y alegres también. Entonces, te propongo esto: recordar para vivir con alegría,
Esas alegrías te van a hacer felices, vas a hacer felices a los demás, pero también pensá cómo estás viviendo, si hay delicadezas. Y te propongo esto, recuperar las delicadezas en el trato, en el amor, y eso te van a hacer mucho bien. Si aquella vez te gustó una rosa, una flor, una cartita, ¿por qué dejarlas en el pasado? ¿Por qué no las podés traer nuevamente? Ahora, esta noche o mañana, cuando vuelva tu marido, decirle, tráeme una flor, o regálale una flor, un beso, un abrazo, una comida rica. Esas delicadezas del amor te van a hacer felices a vos y felices a los demás. Dios y la Virgen María y San José te custodien y te bendigan. Buenas noches. Es muy lindo lo que nos decía el Padre Gregorio, a quien le agradecemos por estar acompañándonos en este programa, esto de pasar por el corazón, de recordar, ¿no? ¿Qué significa esto? Volver a pasar por el corazón y especialmente hacerlo también desde la alegría misma de lo que hemos vivido, inclusive en esas situaciones difíciles que tal vez nos ha tocado vivir, y como veíamos la semana pasada también, donde Dios es capaz de sacar de las cosas malas siempre también algo bueno. Por eso en este pasar por el corazón los recuerdos, seguramente a ustedes se le habrán venido a su mente muchas imágenes de momentos vividos y donde seguramente Dios ha estado presente, ¿no? Donde tal vez no lo hemos tenido muy en cuenta, pero que Él habrá estado acompañándonos y ayudándonos con su mano también providente. Vamos a tratar de tamizar esto precisamente en nuestro corazón, compartiendo este hermoso tema musical, este video además que nos va a ayudar precisamente a pasar por el corazón seguramente muchas cosas que hemos vivido. Hoy vengo a darte las gracias. Ayer solo quería esconderme. Tenía mi vida vacía y te encontré a mi lado. Cuando se prueba la vida, caer es parte de entender que cuando estoy a tu lado, veo que puedo salir. Y me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Gracias, Señor, por demostrarme que puedo estar mejor, por encontrarte y recibir de una vez más, una vez más, una vez más. Hoy vengo a darte las gracias, pues hace tiempo no me sentía tan bien. Hoy tengo un y mil motivos. Lo tengo todo, te tengo a ti. Y me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado.
Señor, por demostrarme que puedo estar mejor, por encontrarte y recibirte una vez más, una vez más. Gracias, Señor, por demostrarme que tengo tu perdón, por siempre amarme y por rescatarme. Gracias, Señor. El grupo Unión 3 con este hermoso tema, Gracias Señor, y cómo no agradecer entonces si usted tuvo la posibilidad de recordar algunos momentos buenos vividos, inclusive también algunos momentos tristes, pero donde sabemos que Dios o esas personas que han estado con nosotros en otro momento nos están acompañando también desde otro lugar. Así que cómo no agradecer al Señor por todo esto. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos aquí en Cuestión de Fe vamos a retomar nuestro estudio, nuestro desarrollo de la encíclica Laudato Si, este documento que el Papa Francisco nos ha regalado hace muy poco tiempo sobre el tema de la ecología, en el cual vamos a poder ver algunas de las situaciones en que está atravesando el mundo hoy, de la cual también nosotros tenemos que ser conscientes para ver cómo colaborar. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Cine Altos del Gualeguay presenta. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. ¡Toates! Todos los días te esperamos en San Antonio y Rocamora. Cine Altos del Gualeguay. ¿Necesitas una buena conexión de internet para tu casa o comercio? Conéctate a Canal 2 Internet. Abonos residenciales y para empresas. Conexiones por cable o por inalámbrica. Precios preferenciales para abonado al servicio de cable de Canal 2. Vení a Malvinas 30. O llama al 423-393. Asesórate y podrás disfrutar de la velocidad en Internet. Canal 2 Internet. La Internet de Canal 2. El canal de la ciudad. Seguimos aquí en Cuestión de Fe en esta noche. Como decíamos antes de la pausa, vamos a continuar con el desarrollo de este hermoso documento que nos ha regalado el Papa Francisco, que se llama Laudato Si, que es una encíclica, una carta dirigida a todos para reflexionar sobre un tema particular, en este caso sobre el medio ambiente. La semana pasada estuvimos haciendo una introducción, recorriendo la misma introducción que el Papa hace con algunos de los elementos principales sobre este mundo que Dios nos ha regalado, esta creación que, como vamos a ver, está atravesando por muchas dificultades, pero en la cual inclusive la misma Biblia muchas veces alaba de distintas maneras. Hay un salmo muy lindo, que es el Salmo de la Creación, que ha sido musicalizado en distintas oportunidades y que ahora les proponemos ver precisamente a través de este salmo, a través del grupo Betsaida, que es un grupo chileno, que es una canción muy linda, algunas de estas cosas hermosas que Dios nos ha regalado a través de la creación y de la cual tenemos que ser conscientes, sobre todo, que es para nosotros nuestra casa común.
que dice, como arbusto ardiente, por el ala del viento. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, Por el hombre que hiciste semejante a ti, y por todos sus hijos. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. por la mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, La mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Esto que Dios nos ha regalado, como veíamos, las montañas, los mares, los peces, los seres vivientes, las personas mismas, muchas veces están en riesgo hoy en día a partir de lo que el mismo hombre ha generado, ¿no? Por eso el Papa nos plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué es o qué tipo de mundo queremos dejar nosotros a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Para pensar no solamente en que somos responsables por lo que nosotros vamos a vivir, sino que también esto se lo tenemos que dejar a los demás. Por eso va a decir el Papa, esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, sino que nos lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los valores que fundamentan la vida social, ¿no? Y en este sentido el Papa se va a preguntar y nos invita a preguntarnos para qué pasamos por el mundo, para qué vivimos en esta vida, para qué trabajamos y luchamos, ¿para qué nos necesita esta tierra? El Papa va a decir que si nos planteamos estas preguntas de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas obtengan efectos importantes, ¿no? Por eso, preguntarse por algo mucho más profundo y especialmente sobre qué es lo que queremos dejar para los demás y para qué estamos aquí, cuál es la misión que nosotros tenemos. El Papa en el capítulo primero, que es el que va a hacer, podríamos decir, un panorama, un diagnóstico de cuál es la situación actual, va a empezar a ver entonces una serie de situaciones que vivimos y que son de preocupación para todos nosotros, ¿no? Ahí el Papa va a decir que, sobre todo asumiendo los descubrimientos científicos en materia ambiental,
¿De qué modo podemos de alguna manera escuchar el grito de la creación y atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar, ¿no? Esto es muy importante porque lo que nos está invitando el Papa es a no desentendernos, ¿no? A veces cuando hablamos de las preguntas de los problemas ambientales decimos, bueno, a mí esto no me pasa, ¿no? Y como no me pasa o no me afecta en este momento, entonces no me preocupo. Por eso el Papa dice hacer un sufrimiento personal también estas situaciones muchas veces que son de sufrimiento del mundo y especialmente de toda la humanidad. Lo primero que va a plantear el Papa, lo primero que va a ver es la contaminación, la basura, que es producto sobre todo de la cultura del descarte en el que vivimos, ¿no? Por eso él va a decir que la contaminación afecta cotidianamente la vida de las personas, con graves consecuencias para la salud, al grado de provocar millones de muertes prematuras, ¿no? Cómo esta contaminación nos está afectando a todos, a tal punto, dice el Papa, de haber convertido la tierra, nuestra casa, en cada vez más un inmenso depósito de porquería, ¿no? El Papa dice, parece que se ha convertido en esto, ¿no? En un depósito de porquería, donde no sabemos ya dónde acumular aquello que desechamos, aquello que descartamos y que tiene consecuencias precisamente también en la salud de toda la humanidad. ¿Dónde está la consecuencia de este problema? El Papa va a decir en la cultura del descarte, en esto que nosotros mismos muchos vivimos, ¿no es cierto? Bueno, compramos algo, nos dura 2 meses, 3 meses, se rompe, lo tiramos, compramos algo nuevo, ¿no? Compramos algo, no nos gustó, bueno, también lo tiramos, ¿no? Se rompió, no lo reparamos, sino que tenemos esta posibilidad siempre de comprar y tirar, de descartar, ¿no? Ya sea porque se puso viejo, como decíamos, porque se rompió, porque no nos gustó, pero entonces tiramos. Y eso que tiramos a algún lado tiene que ir a parar. Por eso, dice el Papa, se está convirtiendo el mundo en un gran depósito de porquerías, ¿no? Y el Papa dice, esto deberíamos contrarrestarlo, sobre todo adoptando modelos de producción basados especialmente en la reutilización y el reciclaje, algo de que tanto muchas veces se habla, pero que en la vida cotidiana a veces nosotros no reciclamos, no reutilizamos, sino que hacemos esto que nos impone muchas veces la cultura, que es tirar y comprar algo nuevo. También tratando de utilizar los recursos especialmente renovables, cambiando los sistemas y los modos de producción, aunque el Papa va a decir en este sentido, y dice la palabra desgraciadamente, los avances son todavía muy escasos. Por eso el Papa intenta también sumarse a la necesidad de crear una conciencia en este sentido. Y otro punto, va a decir el Papa, que es muy importante, es el cambio climático, ¿no? El problema ambiental que tiene consecuencias sociales, económicas, distributivas y políticas, ¿no? Por eso esta frase del Papa, conservar el clima, bien común, plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad, ¿no? El clima también como un bien común, como un bien de todos, que es un desafío al que todos estamos llamados, porque indudablemente, ¿no?, cuando se producen desequilibrios climáticos, esto tiene consecuencias sociales, por ejemplo, ¿no? Las sequías produce de que mucha gente no tenga ni siquiera agua para beber y entonces se producen los movimientos migratorios hacia tierras más fértiles. Esto también produce intereses muchas veces en lo económico, en lo político, y de allí entonces que también el Papa nos invita a tener una conciencia sobre el cambio climático en la cual todos podamos hacer algo. Y finalmente dice el Papa en otro de los puntos, que son 7 puntos, ahora vamos a ver solamente 3, la cuestión del agua. Por esto que decíamos, ¿no?, los desequilibrios que está produciendo en general, y por eso el Papa sin temor afirma que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Y el Papa dice algo concreto: privar a los pobres del acceso al agua significa negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Claro, muchas veces aquí nosotros, como abundamos en agua, tampoco tenemos conciencia de este problema. Por eso, informándonos y sabiendo que es un problema real y que existe, ¿no?, es como también podemos crecer en el cuidado del agua, ¿no?
cuánta agua derrochamos a lo largo del día, ¿no? Cuánta agua contaminamos, inclusive en nuestra vida cotidiana, a través del uso de tantos productos, detergentes, jabones y demás, ¿no? Con agua que después le cuesta precisamente volver a tener su pureza, ¿no? Por eso el Papa nos invita en toda la encíclica a ir viendo cómo estos problemas, que tal vez nosotros pensamos que no nos afectan, sin embargo podemos tener en nuestra vida cotidiana acciones concretas para tratar de aportar a un problema que es de todos, porque la casa en la que vivimos es de todos. Nos vamos a ir ahora entonces a la pausa y cuando volvamos el Padre Marcelo Carrasa nos va a seguir iluminando sobre el tema de la Biblia. Mundo Mueble Gualeguay. Mueblería, colchonería, electrodomésticos y mucho más. Créditos solo con tu DNI. Artículos para bebé, celulares, electrónica, todo en un solo lugar. Belgrano 141 y 174. Buscanos en Face y enterate de todas las novedades. Mundo Mueble Gualeguay. Panadería Fénix, en el corazón de Gualeguay. JJ Parachú, a pasitos de San Antonio. Panadería Fénix te ofrece cosas ricas para el desayuno, diferentes panes para el almuerzo, variedad de bizcochos y facturas para la merienda. Para la cena tiene muchísimas tentaciones. También hacemos pan árabe y para cuando llueve, las tradicionales tortas fritas. Siempre vas a volver a Panadería Fénix. Escribanía Gastaldi, escribano Gregorio Francisco Gastaldi y Laura Inés Gastaldi, San Antonio número 161, teléfono 42 30 89, asesoramiento jurídico notarial en negocio inmobiliarios, loteo y compraventa de lotes, donaciones, testamentos. Seguimos en Cuestión de Fe y como hicimos también la semana pasada, en este ciclo nos está acompañando el Padre Marcelo Carrasa, que es licenciado en Biblia y que nos está ayudando a comprender algunos pasajes de la Biblia, comenzando desde el inicio por el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia y especialmente el pasaje de la creación. Así que lo saludamos al Padre Marcelo Carrasa, le damos las buenas noches, le agradecemos por estar compartiendo con nosotros y lo escuchamos atentamente. Hola queridos amigos, nos volvemos a encontrar para seguir descubriendo este apasionante mundo de la Biblia que nos invita sobre todo a descubrir aquellos textos que nos hablan de los primeros tiempos. Como habíamos dicho anteriormente, veremos los 11 capítulos primero de la Biblia, del libro del Génesis, del 1 al 11. Y para poder entender estos capítulos es necesario que nosotros nos ubiquemos dentro de las personas que fueron presentando y escribiendo estos libros. Ellos, una cultura mucho más primitiva que la nuestra, fueron relatándonos aquellos acontecimientos de acuerdo a los conocimientos, en cuanto a la ciencia, entre comillas podríamos decir, que ellos tenían. Y así entonces es que nos vamos encontrando con distintos relatos que tal vez para nosotros nos parecen extraños y nos parecen con algunos detalles de tipo fabulosos. Sin embargo, era la forma con la que aquella gente podía expresar aquello que lo trascendía. Como tal vez también nosotros, de alguna manera, cuando tenemos que hoy expresar, decir algo que va más allá de lo que podemos tocar, de lo que podemos mirar, de lo que es sensible a nuestros ojos, intentamos y usamos otros lenguajes. Ellos usaban entonces ese lenguaje en el cual, con algunos detalles que para nosotros podrían ser extraños, se nos presentaba una verdad
una historia real, en el sentido de una verdad que se nos quería transmitir. Por eso, cuando nosotros miramos estos textos, no tenemos que quedar en la discusión de este detalle o aquel otro, sino sobre todo comprenderlo desde el mensaje que se nos invita a descubrir. Y es así entonces que nos vamos a encontrar con el comienzo, con el origen. El libro del Génesis, llamado así Génesis porque en la versión griega se le ponía este nombre, comienza con una gran verdad. En el principio Dios creó. Ese sería el nombre en hebreo, ¿no? Por supuesto traducido al español, ¿no? Pero en hebreo el libro se llama así. Y entonces así comienza, y así se nos dice al comenzar nada más cuál es esta verdad que se nos quiere transmitir. Dios es el creador. Y entonces la Biblia utiliza justamente dos relatos para decirnos que Dios creó. Con mensajes, el principal igual, Dios es el creador, pero con detalles distintos y tal vez con acentos distintos. Por eso la Biblia no tiene ningún problema en presentarnos en Génesis 1 un relato de la creación, en Génesis 2 otro relato de la creación. Y no se contradicen, sino que cada uno destaca un aspecto de eso tan grande, de ese acontecimiento tan inmenso, que a los hombres nos quedan muy cortas las palabras para poder expresarlo. Por eso, y por esta razón, nosotros nos vamos a encontrar con estos dos textos. Aunque nos parezca extraño, el primero, el de Génesis 1, podríamos decir que es el más moderno. Sin embargo, es el que contiene algunos vestigios de las viejas tradiciones, de las viejas formas de contar la creación que existían en todos los pueblos de aquel entorno. Y entonces nos encontramos con este Dios. Es un Dios, el que nos presenta la Biblia, que crea. ¿Y cómo crea? Crea ordenando. Como si fuera un gran ordenador que le pone un orden al caos, que hace que lo que estaba sin límites empiece a tener sus límites y pueda entonces servir para que exista la vida. Y entonces se nos presenta de esta manera: Dios es el creador, el que ordena lo que parecía ser un caos. ¿Y cómo ordena? Ordena de dos formas. Ordena primero de todo a través de su palabra. Una de las cosas más extrañas, a una primera lectura de este texto, es que Dios no hace lo que crea, sino que lo dice. Y Dios dijo, y tal cosa fue. Solamente una vez, dentro de estos 7 días en que es presentada en la creación, solamente una vez aparece el verbo hacer. Luego siempre se va a utilizar el verbo decir. Y entonces Dios dice, y las cosas son. Es a través de su palabra, la que luego se encarnará y será Jesucristo, nuestro Salvador, a través de su palabra que Él crea. Es una palabra creadora, una palabra que hace lo que dice. Y de esta manera, diciendo, Dios va separando. Y así separa. Está escrito en un lenguaje para nosotros tal vez rudimentario, ¿no? Pero separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, porque los antiguos pensaban que
cuando llovía era como que un mar que estaba en lo alto abría sus ventanas y de esta manera caía el agua, ¿no? Y cuando se inundaban las aguas que estaban abajo, de las cuales en los mares y en los ríos ellos veían parte de esas aguas, crecían o subían. Entonces Dios va separando, y así va a separar el día de la noche, va a separar el cielo de la tierra. Pero no solamente ese autor, el que escribe el Génesis 1, nos quiere decir que Dios ha creado y que ha creado de esta manera, sino que también quiere decirles a los hombres a los que le escribe, hombres que estaban en el destierro, en una ciudad que era Babilonia, ciudad en la que el sol, la luna, las estrellas, los bosques, el mar, eran dioses. Les quiere decir que todo eso es creado por Dios, que nada de eso es Dios. Y que aunque ellos estén como un pueblo, dominados por otro, entonces todo lo que esto cree, todas estas personas creen, en realidad son simples cosas creadas por el único Dios, el Dios que es Yahvé. Y por eso entonces, aunque las traducciones en castellano no nos sirven mucho, si uno fuera al idioma original, el hebreo, se va a decir que el sol es como una especie de farol grande y la luna un farol chico. Y así con cada una de las realidades que se van a ir presentando, para mostrarnos que, o mostrarle, mejor dicho, a aquellos hombres judíos que no eran verdaderos dioses, sino simples criaturas creadas por Dios. Como el que escribe es un sacerdote judío de aquel tiempo, él representa en 7 días, y como si fuera una procesión litúrgica, poniendo lo menos importante adelante y lo más importante que es el hombre al final, nos presenta como una especie de procesión litúrgica de 7 días la creación, donde el último día, el día sábado, día fundamental porque Dios descansa y porque el pueblo judío le ofrece ese día a Dios. Muchas gracias al Padre Marcelo Carraza, que nos está acompañando durante este ciclo. Gracias por iluminarnos y bueno, qué bueno también nosotros poder tomar la Biblia, poder volver a leer estos pasajes en que el Padre nos ha iluminado y darnos cuenta de la importancia de que cuando leemos la Biblia poder tener siempre también alguien que nos guíe en este sentido, que nos ilumine para poder tener una comprensión de qué es lo que Dios nos quiere decir en estos pasajes que a veces pueden ser un tanto enigmáticos, un tanto oscuros o que podemos también correr el riesgo de interpretar mal. Nos estamos despidiendo de esta edición del programa Cuestión de Fe. Especialmente queremos agradecerles por habernos acompañado durante esta noche. La semana que viene nos vamos a volver a reencontrar con todos estos temas. Los invitamos también a que si tienen siempre alguna duda, alguna pregunta, algún tema en el cual quisieran profundizar, nos lo hagan saber para que de esta manera entonces podamos también profundizar en nuestra fe, reencontrarnos con nuestra fe. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene.